quién lo llevó al poder. En este caso, no podemos dejar de manifestar, de protestar, de elevar nuestras voces este 20 de octubre en las condiciones que ha impuesto la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Pero aquí, la pandemia, el virus más letal, más de muerte, es la política de los empresarios y gobiernos. Es el virus letal que hemos tenido desde 1954. Y estamos porque la clase trabajadora, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los indígenas, la niñez, fueron beneficiados con las políticas de la Revolución del 44. El sindicato es una organización, una asociación de trabajadores y trabajadoras que se organiza y que es un derecho que está regulado por la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 102, inciso Q. Es el único instrumento que tenemos los trabajadores para poder hacer que se cumplan las leyes laborales y poder conquistar mejores derechos de los que ya están en las leyes. Ser sindicalista requiere mucha responsabilidad, requiere mucha entrega, se requiere prepararse uno en conocer, interpretar leyes, poder conocer, poder dialogar, saber estrategias, cómo plantear ante los patronos, las autoridades, todas las demandas de los trabajadores, como también conocer las necesidades de los trabajadores. El 20 de octubre de 1944 se marca como el año de la Revolución, cuando la población pide la renuncia del presidente en funciones, el general Jorge Ubico Castañeda. Sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario con el apoyo político y económico de la United Fruit Company de los Estados Unidos. Después de 14 años de dictadura, el general dimite de su cargo, dejando en el poder a otro militar, Juan Federico Ponce Báides. El 20 de octubre de 1944, siendo derrocado Ponce Báides, y un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la mayoría de la clase trabajadora. Se elige de manera democrática al doctor Juan José Arévalo Bermejo, que será reconocido por muchos como el presidente que marca un desarrollo económico y social para los guatemaltecos. Le sucede en el cargo en las siguientes elecciones libres el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Fue elegido presidente de Guatemala en las elecciones presidenciales de 1950 y asumió el cargo el 15 de marzo de 1951. Su mayor impulso de gobierno era la reforma agraria, dando tierras a los campesinos y quitándoselas a los terratenientes. Durante el proceso revolucionario, se dictó el Decreto 900. La entrada en vigencia de la Ley Provisional de Sindicalización, del Código de Trabajo y del Decreto 900, acompañada de una política de Estado, de respeto, respaldo al movimiento sindical, abrieron la posibilidad para los trabajadores de todos los sectores económicos para organizarse en sindicatos. Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA Histórica. La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, UNCITRAGUA Histórica, inicia su proceso de rearticulación del movimiento sindical a inicios de 1983. Pero es el 8 de febrero de 1985 que sale a la luz pública. Se funda con 5 sindicatos. Su naturaleza se asienta en los principios de unidad, solidaridad, fraternidad, pluralismo y democracia, bases sobre las que impulsa la lucha permanente y consecuente en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de los demás sectores populares. Durante sus 34 años de lucha y accionar, ha logrado el reconocimiento político en distintas instancias gubernamentales
empresariales y en la comunidad internacional. Los principios e ideología de Uncitragua Histórica son raíces de aquellos grandes sindicalistas, auténticos luchadores por contribuir a construir otra sociedad con justicia social. Quienes fueron secuestrados, desaparecidos y muchos asesinados, otros obligados al exilio por la represión sanguinaria de gobiernos y grandes empresarios debido a la política de violencia antisindical. De las gloriosas centrales sindicales, Central Nacional de Trabajadores, CNT, Federación Sindical Autónoma de Guatemala, FASGUA, y la Federación de Trabajadores de Guatemala, FTG, de ellos y ellas, sus huellas jamás se borrarán. Uncitragua, como CGTG, CUSG, estamos afiliados a la Confederación Sindical Internacional, a la CSI y a la Confederación Sindical de las Américas, la CSA, donde, digamos, hay una acción a nivel internacional, donde los problemas que enfrentamos aquí son dados a conocer a nivel internacional, se le presiona al gobierno, a los empresarios, y además son casos que son conocidos a lo interno de la asamblea anual que se da en Ginebra, Suiza, en el organismo llamado Organización Internacional del Trabajo, donde se reúnen representantes de los trabajadores, de gobiernos y empresarios de todo el mundo. Entonces ahí se tocan esos temas, y además pues también tenemos un relacionamiento con autoridades de alto rango del Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, en algún caso que haya riesgo de violencia, amenaza contra un integrante, entonces auxiliamos en ese caso. Pero, ¿qué significado tiene para Uncitragua el 20 de octubre? Vamos a seguir inculcándole a los compañeros y compañeras para que realmente podamos entender que tenemos que lograr la construcción, tejer una alianza muy amplia, sector sindical, campesinos, pueblos originarios, estudiantes, pobladores, mujeres, la sociedad en general, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores de economía por cuenta propia, para poder lograr un movimiento, si no igual, parecido al de 1944, porque solo con una revolución podemos cambiar todos los problemas que enfrentamos. Ningún gobierno de los partidos tradicionales ni los empresarios lo van a hacer. Entonces, nuestro fin es lograr esa alianza para lograr transformar Guatemala. La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Uncitragua, presenta los beneficios que reciben los trabajadores afiliados. Los beneficios que tienen los afiliados de los sindicatos, primero vamos al sindicato base de la empresa, de la institución. Cuando logran la negociación del pacto colectivo, logran conseguir mejores salarios, aumentos salariales, bonos vacacionales, logran a veces convivios navideños, logran que, bueno, estar vigilantes de que se les pague, que se traslade la cuota del ISSSTE que les descuentan al Seguro Social, logran, por ejemplo, más vacaciones, algún bono vacacional, logran alguna bonificación adicional. Va a depender del centro de trabajo y la empresa y el lugar donde esté. Uncitragua Histórica es integrante de la Asamblea Social y Popular, la cual la integran organizaciones de pueblos indígenas, de mujeres, campesinos, estudiantes, etc. Uncitragua Histórica está afiliada a la Confederación de Trabajadores de las Américas, CSA, y a la Confederación Sindical Internacional, CSI. Hacemos un llamado a la clase trabajadora que se organice, porque solo la unión hace la fuerza, porque un pueblo unido jamás será vencido. Estamos aquí para seguir luchando. Renunciar a la victoria jamás, porque la clase trabajadora merece ser dignificada, porque somos los que producimos la riqueza y podemos contribuir a construir la democracia real y efectiva y participativa de esta Guatemala bella. Ya no más pobreza, ya no más discriminación, ya no más violencia contra la clase trabajadora.
Cuando se iba a firmar la paz. Reivindico mi participación en el movimiento revolucionario, del cual yo todavía soy partícipe, porque la revolución no es una organización efímera ni abstracta. La revolución es el deseo que todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente de transformar una sociedad injusta, patriarcal, excluyente, racista, donde no vale el arte, donde las mujeres son asesinadas como moscas cada día, donde vivimos la violencia económica, de género, en el trabajo. Y estas estructuras las tenemos que cambiar, y eso es la revolución. Creer que somos capaces de hacerlo desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, porque no hay aporte ni grande ni pequeño. Cada letra, cada melodía, cada voz que se alza, cada puño, cada uno que está haciendo su parte por transformar, eso es la revolución. Esa es la revolución en la que yo creí desde que era una jovencita de 14 años. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día ruidos y canarios, martillos.